Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hacer un video bastante especial, esperado, y que la verdad es que tengo bastante tiempo posponiéndolo porque voy a estar probando algunos platos de la gastronomía española que la verdad es que me parecen un poquito raros, que no son tan comunes en otros lados, así que ustedes me van a estar acompañando. Bueno, y justo aquí ya estamos sentados en el lugar donde vamos a estar probando dos de los tres platos que vamos a estar probando en este video. Y estamos en este lugar que se llama Casa Amadeo Los Caracoles. Por el nombre ya se deben imaginar qué es lo que vamos a probar acá. Una de las cositas que vamos a probar acá es el rabo de toro y los caracoles. Así que bueno, estoy bastante emocionada, nerviosa, porque no son platos que yo normalmente como. Va a ser primera vez que yo voy a estar probando los caracoles en mi vida. Así que bueno, la verdad es que en cuanto a los precios, por ejemplo, yo me pedí media porción de caracoles y está en 8.50. Y la media porción del rabo de toro está en 9 euros. Así que bueno, y lo vamos a estar acompañando con tinto. Yo me iba a pedir una cerveza, pero la verdad es que dije mejor tinto, porque mi amiga, que también me está acompañando en este video, se pidió tinto. Así que bueno, vamos a ver qué tal están estos platos. Bueno, ahora sí oficialmente acaban de llegar el primer plato que vamos a estar probando, que son los famosos caracoles. Una de las cosas que vi que hay que hacer es, primero agarrar un trozo de pan y mojarlo en este guisito que tiene los caracoles. Así que vamos a empezar poco a poco porque sí. Vamos a ver. Provechito. El guiso con el pan la verdad es que está bastante bien, o sea, este plato, por ejemplo, se suele comer mucho, como en primavera, así, es lo que he estado leyendo, porque como es un guisito que viene más o menos calientito, es como bueno en esas temporadas. No tiene ningún sabor extraño, así que bueno, ahora sí, hay dos formas de comerse el caracol. Uno es chupándolo y otro es con estos palillitos que tienes como que agarrarlo así, miren, así se ve el caracol. Dios mío, tengo nervios. Bueno, se supone que pinchamos, sacamos y hay que poner como el dedito aquí y no sacarlo por completo y nada más comerse una partecita para no comerse como la caca del caracol. No sé si lo saqué bien o no, esperemos que sí. Así que bueno. Puso un tweet, porque ahora la gente hace un hashtag de queremos el. Es raro. Es muy raro porque sabe algo que ya he comido. Sabe algo que ya he comido y es como si no tienes en la mente la idea que es un caracol, como que no fuera tan diferente. Pero la verdad es que no sabe mal. Lo siento como un poquito arenoso. Y obviamente como que la textura es un poco chiclosa. Entonces eso es lo que le da como el grima y tener en la mente obviamente que es un caracol. Pero me sorprendió porque no está mal. No está mal. O sea, si no sabes que es un caracol, te lo podrías comer tranquilamente. Así que está bien. Esto, por ejemplo, también se lo comían muchísimo antes porque los coles no eran tan caros, realmente eran como muy económicos hace años. Entonces, obviamente, como que lo servían mucho en las casas y en las tabernas porque era algo que tenía como bajos costos, entonces era muy accesible para las personas de cualquier tipo de recursos económicos. Mira, lo ideal sería para que tú, digamos, sientas el sabor al 100%, tienes que primero absorber la salsa, el caldo que tiene dentro del caracol, eso es. Después con el palillito, coges el caracol, te lo comes y luego importante al final... Lo saco todo. Eso es, porque son de criadero, se pueden comer enteros. Ah, eso todos, es. porque sí he estado escuchando que tienes que como que darle un poquito al fondo para que no... Eso es, pero al ser de criadero no hay problema. Ok, vale. Entonces, luego, te lo comes, perfecto. Y luego, al final, coges un poquito de pan. Lo mojas en la salsita que tienes y te comes el pan y a ver qué tal te parece.
Esa sería la manera ideal de comer los caracoles. Vamos para el siguiente plato, que es el rabo de toro. Vamos a agarrar una de las piezas. Esto está así. Se supone que esto es como un guiso de rabo de toro. Esto se cocina por varias horas con varias cosas que le quieran agregar. Y la carne debería ser suavecita. Vamos a ver qué tal está. Está súper suavecito. Vamos a probarlo. La carne de esto es muy suave. Es súper suave. Ya había escuchado que era suavecita, pero no imaginé que tanto. Me imagino porque obviamente esto lo ponen a cocinar durante varias horas. Está muy bueno. Como esto también viene en un guisito, vamos a ver qué tal este guiso. Pedacito de pan con el guisito. Provechito. La verdad es que esto me ha sorprendido y me ha gustado. O sea, se supone que esto viene con un huesito, pero la carne es súper... Miren, así viene. Pero la carne es súper suavecita. Demasiado suave. Se supone que un poco la historia de esto es que antes, después de las corridas de toro, servían mucho lo que es el rabo de toro. Entonces como que se popularizó mucho en Madrid y en otras zonas donde estas corridas de toros eran como muy famosas. Entonces como que después de las ferias taurinas la gente se comía su rabo de toro. Y es que está muy bueno. Esto sí sería algo que yo me volvería a pedir. Ya nosotros terminamos de probar los caracoles y el rabo de toro. La conclusión de estos dos platos es que para mí mi favorito fue el rabo de toro porque la carne es súper suavecita, la verdad es que sabe muy bien. El guiso es como muy espesito, te lo puedes comer con pan y está súper rico. Este guiso, por ejemplo, del rabo de toro y eso, también lo acompañan con arroz o patatas. Pero en esta ocasión nosotros nada más lo acompañamos con pancito y la verdad es que a mí me gustó. En cuanto a los caracoles, tengo como ya la experiencia de probar los caracoles en Madrid porque obviamente es la ciudad donde vivo y obviamente quiero probar la gastronomía de este país para yo decir, yo he probado ya todo y qué cosas sí me gustan y qué cosas no. Los caracoles tienen cierto sabor extraño, no es que es mi plato favorito, no lo volvería a pedir. Dentro de un tiempo no, porque la verdad es que me hace todavía un poquito como de ruido mental. Pero tampoco es que estaban malos y la verdad es que yo esperaba que, no sé, saliera casi que vomitando o algo así. Pero no, si no tienes como en la mente que es un caracol, te sabría mejor. Pero bueno, así que nada, estos dos platos fueron por el momento. Ahorita ya nos vamos a la parada y ahí voy a estar probando el último platillo y daré como mi conclusión final. Va a ser el último plato que vamos a estar probando y son las orejitas. Justo nosotros nos vinimos al 100 Montaditos a probar las orejitas. Me las pedí en salsa picante con alioli. Vamos a abrirlo un poquito a ver cómo es. Parece, no sé, gelatina. Vamos a ver qué tal está eso. También es como algo bastante típico aquí en Madrid, comer orejitas. Hay diferentes formas de prepararlas. Yo me las estoy pidiendo en salsa picante con alioli. Pero también las hacen como fritas. Hay diferentes formas de prepararlas. Bueno, provechito. Está raro. Es que no se le siente como... Es como muy gelatinosa la textura. Vamos a darle otro bocado. A ver. Está curioso. No sé. Como que lo siento más grasoso que los otros anteriores platos. Pero bueno, sigo pensando en que hay que probar y experimentar un poco de la gastronomía de Madrid en todos los lugares. Así que bueno, estas serían como las famosas orejitas. Me gustó, lo volvería a repetir. La verdad es que capaz lo probaría de otra forma, capaz frito o algo así para ver si sabe como diferente. Pero en este así como exquisito,
la verdad es que no fue mi favorito. Esta sería como mi conclusión de este plato. Llegado al final de este video, para ser muy sincera y honesta, mi plato favorito de los tres que estuvimos probando hoy fue el rabo de toro. Así que lo volvería a comer los tres platos. La verdad es que los caracoles y las orejitas las volvería a probar, pero de otra forma de preparación, como fritas o algo así. Pero guisaditas o en salsa, la verdad es que no. Los caracoles, por el momento no, ya suficiente por lo que comí hoy. Y el rabo de toro sí lo volvería a comer porque la verdad es que estaba muy bueno, la carne es súper suavecita, así que ese sería el que volvería a repetir. Así que bueno, ahora sí hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado y si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!